Ahí está Janina, y ahora voy a empezar a grabar. Ah, empezó ya usted, excelente. Voy a empezar a grabar Gracias, yo profe. también, así que doy la bienvenida como si estuviéramos partiendo a la hora. No, pero dicho eso, la idea es que ojalá alguno de los alumnos que me contestó por correo, o bien algún otro, pueda contarles a todos qué son las reglas de distribución de la causa y del turno que hablamos la semana pasada. O sea, la clase pasada. ¿Para qué sirven esas reglas? Vamos a ir más atrás, porque es importante, y perdonen que sea pesado con esto, pero es importante ir repasando. Si los procesales no se entienden en la medida que uno tenga olvidado el procesal anterior. ¿Para qué nos sirven las reglas de competencia absoluta? ¿Era para determinar la jerarquía del tribunal? Perfecto, Anaís. Con las reglas de la competencia absoluta podemos determinar la jerarquía dentro de las distintas jerarquías de tribunales que van a conocer. ¿Y qué jerarquías tenemos? Que estudiamos el semestre pasado cuando vimos tribunales. Esta pregunta bien básica. ¿Qué jerarquía hay dentro de los tribunales? Al menos dentro del Poder Judicial, si se quiere ver más sencillo todavía. Corte Suprema, ya, ¿qué más? Corte de Apelaciones y después escalando por el Juzgado de Letras, Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Bien. Y los juzgados de letras los llamábamos de una manera más genérica. ¿Se acuerdan desde el punto de vista de jerarquía? Decíamos en general que eran tribunales de única o de primera instancia. Entonces tenemos tribunales de única o primera instancia, tribunales de segunda instancia y la Corte Suprema. Entonces las reglas de competencia absoluta nos sirven para conocer cuál es la jerarquía del tribunal que va a conocer. ¿Y para qué nos sirven las reglas de competencia relativa? Para determinar qué tribunal va a ser competente dentro de una determinada jerarquía. Perfecto, muchas gracias, Simón. Entonces, con las reglas de competencia relativa, en principio deberíamos saber qué tribunal es el competente, pero podría pasar que, por ejemplo, yo tenga una causa de responsabilidad extracontractual en contra de un demandado que vive en la comuna de Santiago. Si vive en la comuna de Santiago, ¿cuáles van a ser los tribunales competentes? Si el Los demandado... tribunales que estén radicados en Santiago, ¿Y ya cuántos alguien sea sabe? Perfecto, los juzgados civiles de Santiago, dámoslo así. ¿Y alguien sabe cuántos juzgados civiles hay en Santiago? 30, perfecto, muchas gracias. Entonces, si tenemos 30, como bien pone el IWEN, tenemos un problema. Las reglas de competencia absoluta nos dijeron el tribunal de la jerarquía entre los tribunales. Los de competencia relativa nos dicen el tribunal específico, pero nos sale que hay 30 tribunales que podrían ser el tribunal específico. ¿Cómo vamos a saber cuál de esos 30 es el que hay que demandar? O podría ser el domicilio de San Bernardo, por ejemplo. En San Bernardo hay dos tribunales civiles. Entonces, ¿cómo sabríamos cuál de los 30 civiles de Santiago es el competente o cuál de los dos civiles de San Bernardo es el competente? ¿Qué reglas tenemos que recurrir? A las reglas de distribución de causa. Gracias, Anaís. Exactamente, las reglas de distribución de causa y de turno. ¿Y qué nos dicen esas reglas? ¿Qué nos dicen esas reglas mientras me paro a hacer algo?
Perdonen que sea majadero con esto, pero esto es muy importante. Tan importante en el ejercicio práctico como lo va a hacer en la primera prueba que les comenté la semana pasada, que es hacer un caso. Si no saben a dónde presentar la demanda que les toque, no van a tener cómo tener una buena nota en esa prueba. Entonces, esto es parte del ejercicio que van a tener que hacer. La demanda puede estar espectacular, pero si se presenta ante un tribunal incompetente no nos sirve de nada. ¿Qué nos dicen las reglas de distribución de causa y el turno? Por último, alguna de las personas que ya tuvo 2 décimas de extra por haber contestado esto, que lo diga. Profe, en general dice que cuando hablamos de la distribución de turnos, que son las que nos permiten determinar cuál es el tribunal que va a aplicar la regla de que... Ay, perdón, profe, que estoy con un poquito de jaqueca. Son las que nos permiten determinar el tribunal que luego de aplicar la regla de la competencia absoluta y relativa van a conocer del asunto. Esas son las de distribución y de turno de causa. Es más bien al revés en todo caso, Janina. Está bien lo que dices, pero es más bien al revés. Cuando yo ya tengo la regla de competencia absoluta y relativa, si es que tengo 2 o más tribunales potencialmente competentes, son las reglas de distribución de la causa y las reglas del turno las que me van a decir qué tribunal es finalmente el que va a conocer. Y cuando aplico la regla de distribución de causa y cuando aplico la regla del turno, va a depender según si se trata de una comuna que sea asiento de corte o no. Por eso en el caso de San Bernardo, por ejemplo, que es comuna de la Corte de Apelaciones, se aplican las reglas de distribución de la causa, que hoy día se hacen de manera automática en la página de la oficina judicial virtual que les mostré el otro día. En cambio, en San Bernardo, que no es comuna asiento de corte, porque la corte de esa comuna es la Corte de San Miguel, entonces se aplican las reglas del turno y un mes le toca a un tribunal y otro mes le toca a otro tribunal. Esas son las reglas de distribución de la causa y el turno, pero les pido que cuando les diga que algo es relevante, de verdad se lo tomen en serio, porque en general no lo digo a cada rato, lo digo cuando de verdad hay cosas que son relevantes para ir comprendiendo el resto de la materia. Dicho eso, ahora sí retomemos la parte de la clase en la que estábamos, que hoy día además va a servir un poco de repaso de lo que hemos visto este semestre y de repaso de algunas cosas del semestre pasado antes de la próxima semana entiendo, descanso, y luego seguir con materia ya de disposiciones comunes. Déjenme compartir la presentación. ¿Se ve el PowerPoint, cierto? Sí, profesor, se ve. Muchas gracias. Y hoy día, perdón, no se los mandé el miércoles, pero hoy día sí se los mando para que lo puedan tener actualizado hasta la materia en que vamos. Y estábamos hablando de los efectos procesales de la notificación válida de la demanda. ¿Y por qué hablábamos de esto? Porque estábamos hablando, ¿cierto?, del emplazamiento. ¿Y qué era el emplazamiento? Lo vimos en la clase pasada. ¿Qué era el emplazamiento? O más fácil aún, ¿cuáles eran los dos La elementos del notificación, emplazamiento? profe. La La notificación que se notificación, hace a la parte para que dentro de un determinado plazo haga valer sus derechos. ahí sí, muchas veces, Janine, efectivamente esos 2 elementos son claves. Por una parte la notificación y por otra parte el plazo. Y hablamos del emplazamiento en primera o única instancia, ¿cierto? Y el emplazamiento en primera o única instancia, decíamos que la notificación por regla general era de manera personal, salvo cuando no sea la primera actuación en el juicio, como hubiera sido si es que el proceso se inicia, por ejemplo, por medida prejudicial, ya sea preparatoria, probatoria o precautoria, o bien va a ser, si es la primera, sí va a ser de manera personal y un plazo para ejercer sus derechos. Ahora, una vez que se notifica la demanda, pasan a tener lugar una serie de efectos procesales y civiles. Por ahora repasemos bien los efectos procesales que tienen lugar con la notificación válida de la demanda. Primer efecto procesal, el proceso pasa a tener existencia legal. Desde un punto de vista, uno puede decir, hasta antes de la notificación de la demanda, el proceso no tiene existencia legal y no tiene, por tanto, tampoco validez alguna.
es precisamente la notificación, aquello que le va a dar valor y existencia al procedimiento. Luego, cuando veamos notificaciones, vamos a ver casos muy excepcionales de notificaciones, o mejor dicho, de resoluciones u órdenes del tribunal, que pueden tener lugar antes de la notificación, pero por la regla general es que en tanto no sea notificada válidamente la demanda, el proceso no tiene existencia legal. La segunda consecuencia o el segundo efecto procesal de la notificación válida de la demanda es la radicación de la demanda. Y si hablamos de la radicación de la demanda, o la radicación de la competencia, mejor dicho, nos tenemos que acordar precisamente de la regla general de la radicación. ¿Se acuerdan qué nos decía la regla general de la radicación? Profe, que radicado ¿Sí? con arreglo a la ley el conocimiento del negocio ante tribunal competente no se alterará esta competencia por caso sobreviviente. Perfecto, muchas gracias, Janina. Entonces, De nada. efectivamente, la notificación válida de la demanda radica la competencia, pero la radica única y exclusivamente respecto del demandante. ¿Por qué la notificación válida de la demanda no radica todavía la competencia respecto del demandado? Porque aún no se le notifica. No, acá justamente ya se le notificó, Juan Vicente, se le notificó. Pero la notificación no radica, y esto se lo doy como respuesta, no radica la competencia respecto al demandado. ¿Por qué? Esto lo vimos largamente el semestre pasado y también la clase pasada. Porque voy a alegar incompetencia. Exactamente, efectivamente. Esa es la razón por la que no radica la competencia. Porque una vez ya radicado, como dijo Janina, no se puede modificar por causa sobreviniente. Y entonces no puede quedar radicada la competencia con la sola notificación de la demanda respecto del demandado, porque el demandado puede alegar la incompetencia y lo puede hacer como excepción dilatoria. El tercer efecto procesal de la notificación de la demanda es que precluye la facultad del demandante de retirar materialmente la demanda deducida ante el tribunal. Acá hablamos el semestre pasado y también lo vamos a ver, es que una vez que uno presenta una demanda, puede retirarla. ¿Y qué pasa si la retiro antes de la notificación? ¿A quién se le ocurre? Yo demando a alguien y antes de que lo notifique, retiro esa demanda. ¿Qué pasará? ¿No hay existencia de la demanda? Efectivamente, Camila, como no hay existencia del proceso, no hay existencia de la demanda y entonces no pasa absolutamente nada. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si es que yo notifico la demanda? ¿Podré ¿podré retirarla libremente? Yo quiero demandar a alguien, lo demando, le notifico la demanda. ¿Puedo luego llegar y retirar esa demanda? Sí, Sí, sin más, José, y se acabó el proceso o hay alguna consecuencia. Bien, creo, acá como dice profesor, Claudio. Sí, creo dale, que, José. no, Simón, Simón, sí, eh, perdón. tengo entendido de que uno la puede retirar debido a que el proceso aún no inicia propiamente tal, ¿o no? No, es que acá ya notificamos la demanda, entonces el proceso sí habría iniciado, habría pasado a tener Ah, existencia legal. Acá me respondió por interno Claudio y me pone, sí, puede retirarla, pero con efecto de cosa juzgada. Y esa es efectivamente la respuesta. Y eso procesalmente tiene un nombre. ¿Alguien sabe cuál es el nombre que tiene el retiro de la demanda una vez notificada? desistimiento de la demanda. El desistimiento de la demanda. Muy bien. Y la diferencia entre el desistimiento de la demanda y el retiro de la demanda es que el desistimiento de la demanda produce efecto de cosa juzgada. ¿Y qué era el efecto de cosa juzgada?
¿Qué significa el efecto de cosa juzgada? Que vimos también el semestre pasado. Que la sentencia no se puede modificar. Perfecto, ese es uno de los efectos. ¿Qué más? Porque, no sé, ese es uno de los dos efectos, pero además, ¿qué producía la cosa juzgada pensando en este caso específico? Yo, por ejemplo, quiero demandar a uno de ustedes. Lo demando. Le notifico la demanda. Luego me desisto. ¿Lo puedo volver a demandar? No, porque cuando ya se hizo cosas juzgadas, se vuelve irrevocable, ya no se puede volver atrás. Efectivamente. Y si es que yo finalmente no respeto eso y los demando, ustedes oponen la excepción de cosa juzgada, la defensa de cosa juzgada, dicen esto ya está resuelto porque esta persona, el demandante, se desistió en una misma demanda en contra mío por estos mismos hechos, con estos mismos fundamentos, se desistió y ese desistimiento produjo efecto de cosa juzgada. Muy bien. Que me importa ir repasando para que se entiendan estos efectos, ¿no? Porque no basta en esta materia solo la memorizarlo, por eso es importante poder ir relacionarlo y por eso estoy haciendo todas estas preguntas y deteniéndome en cada uno de estos efectos procesales. El cuarto efecto procesal de la notificación válida de la demanda implica que las partes, y particularmente el demandante, debe realizar actuaciones para que el proceso avance. Y esto se relaciona con un principio del ordenamiento procesal y del procedimiento procesal en particular. ¿Se acuerdan de qué principio estaría hablando? Un principio que se relaciona con que son las partes quienes deben realizar actuaciones para que el proceso avance. De acuerdo con los principios, ¿cómo se llama? Hay un principio en virtud del cual el juez es el que en el fondo tiene la carga de hacer avanzar el proceso y otro que son las partes. ¿El impulso procesal o no? Tiene que ver con el impulso procesal, exactamente. Y el principio, uno diría principio impulso procesal, cuando es el juez muchas veces el que tiene la carga de llevar adelante el proceso. Pero si finalmente son las partes, ¿qué tipo de principio se trata? El principio dispositivo. Y eso es lo que está detrás de esta regla. Muchas gracias también, Claudio, había contestado en el chat principio dispositivo. Son las partes las que deben realizar actuaciones para que el proceso avance. ¿Por qué? Porque si las partes permanecen inactivas sin realizar gestiones para dar curso al procedimiento por un lapso que exceda el de 6 meses, desde la última resolución recaída en una gestión útil, entonces se puede pedir el abandono del procedimiento. Esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos incidentes y hoy día un poco más adelante en la clase. Pero el abandono del procedimiento, como su nombre lo indica, significa que el procedimiento se dio por terminado por inactividad de las partes. ¿Y a quién le conviene generalmente que el procedimiento se dé por terminado por inactividad de las partes? ¿Al demandado? Al demandado, exactamente. Entonces, cuando dice que las partes deben realizar actuaciones para que el proceso avance, más que las partes, en realidad es el demandante, porque si el demandante no realiza estas actuaciones, transcurridos 6 meses va a llegar el demandado y el demandado va a interponer la solicitud de abandono de procedimiento, que ya veremos más adelante cuál es su efecto, pero evidentemente el tener que dar el juicio por terminado nunca va a ser algo positivo para el demandante. Y también los efectos procesales de la notificación válida tienen relevancia en relación con desde cuándo va a producir los efectos. Y acá hay que distinguir si se trata de una sentencia declarativa o de una sentencia constitutiva. ¿Se acuerdan? Esto también lo vimos el semestre pasado cuando hablábamos de los casos de sentencias declarativas, constitutivas y de condenas. ¿Se acuerdan de qué se trataba esta distinción? Si no se acuerdan, esto lo vamos a dejar como la tarea de la clase de hoy, la distinción entre las sentencias declarativas, constitutivas y de condenas, por si alguno se motiva en buscarlo y enviar la respuesta por correo, pero ahora le vamos a agregar un requisito para tener las décimas, que ya no solo basta mandarla por correo, sino que en la clase siguiente, cuando yo la pregunte, tiene que estar preparado para contestarla y no pase lo que pasó hoy. Dicho eso, entonces, seguimos.
La tarea consiste en determinar, recordar qué tipo de sentencia es una sentencia declarativa, qué tipo de sentencia es una sentencia constitutiva y qué tipo de sentencia es una sentencia de pago, para poder entender mejor esta distinción. Entonces la idea es que me den los conceptos y me den unos ejemplos. Constanza. Creo que si no recuerdo mal, las sentencias declarativas declaraban, afirmaban una situación o un derecho y las sanciones que conlleva este. Las constitutivas, una nueva situación o calidad jurídica, y las de condena, que una de las partes era sancionada al cumplimiento de un pago o de una obligación. Efectivamente, eso es y no más que eso. Así que muchas gracias, Constanza. Te pido después, si termina la clase, me mandas un mail para recordarte que te ponga las décimas de respuesta correcta. Pero entonces, lo importante de esta distinción es que efectivamente la constitutiva cambia o se califica una nueva situación jurídica, y esa va a tener lugar únicamente desde que se notifica la sentencia. Sin embargo, las declarativas en que se está declarando la existencia de un hecho, se declara la responsabilidad, por ejemplo, de que alguien incumplió un contrato o algo por el estilo, va a producir efecto desde que se notifica la demanda. Hay tres instituciones que es importante tener presente. Esto se va a relacionar precisamente con lo del abandono. Una es la paralización del procedimiento, otra es la suspensión del procedimiento, y una tercera es la extinción del procedimiento. Veremos cuáles son las diferencias entre cada una de estas. Una vez que se inicia el proceso puede paralizarse durante su tramitación por la inactividad de las partes y de los órganos jurisdiccionales. Como acabamos de ver, los órganos jurisdiccionales actúan en materia del proceso civil de acuerdo con el principio dispositivo, esto es, actúan a solicitud de parte. No hay un principio de impulso procesal que obligue a los tribunales civiles a seguir adelante con el proceso, de modo que quienes van a tener esa carga van a ser precisamente las partes, y particularmente el demandante. Lo que nos dice la ley es que si llega a haber una actividad de hecho y empieza a pasar el tiempo sin que se produzca actividad alguna, existe una sanción que tiene que ver con el abandono del procedimiento. ¿Y esta sanción cuándo va a tener lugar? Va a tener lugar si es que transcurren 6 meses, contado desde la última resolución recaída en una gestión útil. ¿A alguien se le ocurre por ahora qué podrá hacer o qué podría significar este concepto de resolución recaída en una gestión útil? ¿Qué será una gestión útil y qué no será una gestión útil? ¿Alguno? ¿Que se les ocurra algo de qué podría ser una gestión útil y que no será una gestión útil? Se refiere, profe, a la paralización del procedimiento, ¿cierto? Sí. Que se puede producir, no sé, por la pérdida de todo lo que se trabajó dentro para llegar al proceso. Y No, está bien, la pero apelación que quiere hacerse valer. eso tiene que ver más con los efectos, pero yo estoy preguntando con ¿qué consideraremos una gestión útil? Camila. ¿Alguna acción o trámite que ayude a la diligencia del proceso? Perfecto, a ver si José, está súper bien eso. José, a ver si tiene alguna idea complementaria. Yo lo mismo iba a decir, algo parecido, que al Súper bien, final son súper bien acciones los o dos. diligencias que lleven a eso, al proceso, y que den un curso progresivo a los mismos autos. Exacto, esa es la clave, muy bien. Cuando veamos el incidente de abandono del procedimiento, lo vamos a ver con esto con un poco más de detalle, pero por ahora lo que dijeron ustedes dos es clave. El concepto de gestión útil tiene que ver con darle curso progresivo al procedimiento. Por ejemplo, si yo estoy tratando de notificar al demandado y señalo un nuevo domicilio del demandado, ese evidentemente es una gestión útil, porque tiene por efecto poder finalmente notificar la demanda y darle curso progresivo al procedimiento. Si ya tuvo lugar la demanda, contestación, réplica y dúplica, y yo pido que se cite a las partes a conciliación, lo siento, José, en ese caso no, esta no venía con premio, pero me gusta eso, estar atento, porque en la próxima puede haber. Entonces, lo que yo decía recién
era que si termina la etapa de discusión y yo pido que se cite a las partes a conciliación, eso entonces es una gestión útil para seguir adelante con el procedimiento. Sin embargo, si en mitad del procedimiento yo presento un nuevo domicilio mío, esa no es una gestión útil para dar el curso progresivo del procedimiento, porque en verdad, el procedimiento puede seguir, modifique no yo o no mi domicilio. Y esto en general genera varios problemas, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde además los procedimientos y particularmente los probatorios estuvieron suspendidos, la cantidad de incidentes de abandono de procedimientos que se produjeron fueron millones. Hoy día la Corte Suprema de hecho está pronunciando prácticamente en cada supuesto si era o no era un supuesto de abandono del procedimiento. Pero como les digo, quédense ahora con este concepto de abandono del procedimiento, quédense con la paralización del procedimiento, quédense con esta idea de gestión útil y luego el detalle lo complementaremos cuando veamos incidentes a final de este semestre. También existe la suspensión del procedimiento, y esto es bien distinto, porque acá lo que ocurre es que el procedimiento está suspendido, pero ya no por inactividad de las partes, sino porque las partes de común acuerdo le pidieron al juez suspender el procedimiento por un determinado plazo. La regla legal nos dice el código, es que se puede pedir la suspensión por una sola vez en cada instancia, eso es, en primera instancia, otra vez en segunda instancia, y además se puede hacer valer ante la Corte Suprema si es que hubieran pendientes recursos de casación o de queja. ¿Por qué se les ocurre que algunas partes podrían pedir, por ejemplo, la suspensión del procedimiento? ¿Qué razón podría haber para que las partes pidan la suspensión del procedimiento? Quizás porque ocurrió algún problema y no pueden empezar a resolver ahora, o qué sé yo, y no quieren que se imponga el supuesto de abandono del procedimiento. ¿Y como qué tipo de problemas son los que estabas pensando, Camila, que podrían llevar a que las partes pidan esa suspensión del procedimiento? Pueden ser problemas personales o problemas con quizás hasta con el abogado que te tocó. Exactamente, perfectamente podría ocurrir, por ejemplo, que el abogado del demandante llame al abogado del demandante y le dice, mira, te quería, o sea, hable primero, obviamente, con su cliente, y si está de acuerdo el demandante, les queríamos pedir, por favor, la suspensión del procedimiento, porque acaba de tener un problema personal y va a estar fuera los siguientes 20 días, y si es que el abogado del demandado y el demandado son buenas personas, pueden decirle que sí y suspender. Pero también podrían suspender por otras razones, a ver si José, que anda con una motivación importante de décima, nos complementa algo más. Hay una banda que se llama Motley Crue, muy antigua, clásica del glam metal. Y ellos tuvieron varios juicios por excesos de droga y alcohol. Y entonces yo me acuerdo, cuando leí un artículo acerca de ellos, de que ellos pidieron la suspensión del procedimiento para someterse a rehabilitaciones. Ahí ¿Puede ser un caso aplicable? Me da la impresión que eso tiene que ver con suspensiones de procedimiento penal y no civil, porque acá la suspensión además tiene que ser de común acuerdo. Entonces, por ejemplo, como Tania, el estado de salud, tampoco es suficiente que una de las partes esté con problemas de estado de salud para suspenderlo, porque lo que hay es que tiene que haber un común acuerdo. Obviamente, si alguien está con problemas de salud grave, uno esperaría que por ética profesional la otra parte le diga, sí, no hay problema, suspendamos el procedimiento por este determinado plazo. Pero otra razón no tan grave o no tan lamentable por la cual se suspenden muchos procedimientos es porque las partes están llegando a acuerdo. Como sabemos, el procedimiento de acuerdo está arreglado, entre comillas, en la conciliación, pero puede ocurrir que fracasada la conciliación y mientras las partes estén rindiendo la prueba, se den cuenta, ¿saben qué? Hay posibilidades de llegar a acuerdo. Entonces digan, no vamos a estar llevando la prueba testimonial, presentando los documentos y al mismo tiempo negociando. ¿Por qué no mejor suspendemos el procedimiento, vemos si llegamos a acuerdo con una transacción y si no llegamos, seguimos el procedimiento? Entonces esa es una razón bastante típica para pedir la suspensión del procedimiento. Y el tercer fenómeno es la extinción del procedimiento. El procedimiento termina, por regla general, con la sentencia, pero también tiene ciertos medios anormales para terminar, como puede ser la transacción, el avenimiento, la conciliación, el desistimiento de la demanda, el abandono del procedimiento, y todos estos son, de acuerdo con lo que vimos, salvo el del abandono, de acuerdo con lo que vimos el semestre pasado, el desistimiento o la conciliación, son, ¿se acuerdan qué son? ¿Cómo se llamaban? Equivalentes jurisdiccionales, porque en el fondo van a producir efecto de cosa juzgada, el desistimiento y la conciliación, no así el abandono. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Si no hay preguntas, vamos a repasar brevemente, como les decía, algo que vimos el semestre pasado, pero que va a ser útil tenerlo presente, que tiene que ver con los conceptos de acción, pretensión y defensa. Estoy viendo la pregunta de Anaís que me acaba de mandar. No, es que la suspensión condicional del procedimiento es propia del proceso penal, así que no es lo mismo. La suspensión condicional del procedimiento en términos penales se va a tener lugar en la medida que se cumplan determinados requisitos que los vamos a estudiar en procesal penal. Esta es una suspensión únicamente de común acuerdo regulada por el Código de Procedimiento Civil. Entonces, acción, pretensión, defensa y contraprestación. Para entender esto hay que recordar lo que es el litigio. Y el litigio, como bien dijimos el semestre pasado, es un conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente trascendentes o relevantes, reglado y caracterizado por la existencia de una pretensión resistida. En el litigio vamos a tener un demandante, y el demandante, o en relación con el demandante, existen dos conceptos claves que son el de la acción y el de la pretensión. La acción es la forma de poner en movimiento el ejercicio de la función jurisdiccional. Por eso decíamos, cuando yo presento una demanda, estoy ejerciendo mi derecho a acciones, ¿vale? Es decir, estoy poniendo en ejercicio la función jurisdiccional. Pero además, en cada acción yo voy a tener una pretensión, que es la declaración de voluntad específica de lo que le estoy solicitando al tribunal. Por ejemplo, si yo ejerzo mi acción a presentar una demanda de responsabilidad extracontractual, en esa demanda de responsabilidad extracontractual mi pretensión va a ser que se sancione al demandado a condenarme a pagarme una determinada indemnización de perjuicio. De modo que entre la sanción, entre la acción y la pretensión van a existir semejanzas y diferencias. La semejanza más relevante es que ambas, tanto la acción como la pretensión, tienen el mismo sujeto activo detrás, que es el demandante. Y ambas, la acción y la pretensión, se van a plantear conjuntamente a través de un mismo escrito al tribunal. Sin embargo, hay ciertas diferencias. La acción tiene como sujeto destinatario en realidad al tribunal, porque el efecto de la acción es poner en marcha el juicio, mientras que el destinatario de la pretensión es más bien el demandado contra quien se quiere hacer valer esa pretensión. Así también, el objetivo es distinto, porque el objetivo de la acción es un objetivo más acotado en el sentido que el objetivo de la acción es la apertura del procedimiento. Y ese objetivo tiene lugar tan pronto se resuelva admitir o no admitir a trámite la demanda. Es una cuestión de forma. Si la demanda cumple con los requisitos formales que vamos a ver más adelante, esa demanda va a ser admitida a trámite y entonces el derecho de acción se va a estar protegiendo porque se va a haber iniciado la función jurisdiccional para conocer de ese determinado procedimiento. Sin embargo, la pretensión lo que persigue es el fondo, ya no la forma. Lo que persigue es que aquello que está solicitado en la demanda sea otorgado por el tribunal. ¿Y cuándo se resuelve esto? Se resuelve con el pronunciamiento de la sentencia definitiva, porque el objetivo final es obtener una sentencia favorable. La acción, en general, el derecho a acción en sí mismo puede ejercitarse tantas veces como se estime necesario. Lo que no puede volver a ejercitarse si ya se encuentra resuelto es la misma pretensión, porque yo, como hemos dicho, no puedo ejercitar una misma pretensión respecto de la misma parte si es que además va a tener la misma causa de pedir, porque ahí tendríamos o se produciría el efecto de cosa juzgada. Desde el punto de vista del demandado, que como dijimos es el sujeto pasivo de la acción, tiene distintas formas de reaccionar o defenderse. Y aquí habíamos hablado de la rebeldía o contumacia, ¿cierto? Que es el demandado rebelde, el que no contesta, de una reacción y de una reconvención. Y la reacción podía ser de varias maneras. Podía reaccionar allanándose, diciendo, aceptando expresamente la pretensión del demandante que hizo valer en su contra, o bien podía oponerse, y esto es lo que quiero que veamos ahora con un poco más de detalle, podía oponerse de dos formas genéricas. Una, mediante una defensa negativa. Esto es que diga, oigan, lo que me están demandando no es efectivo, y no agregue ningún hecho ni ninguna excepción respecto a la demanda, sino que básicamente niegue la efectividad de esos hechos. Y entonces la carga probatoria va a ser del demandante. Sin embargo, una segunda forma de oponerse a la pretensión del demandante es a través del ejercicio de excepciones. Y las excepciones pueden tener por objeto tener una eficacia extintiva, impeditiva o invalidativa del efecto jurídico afirmado como fundamento de la pretensión.
Y en particular, existen 4 tipos de excepciones que son las que me importa que veamos ahora. Las excepciones dilatorias, las excepciones perentorias, las excepciones mixtas y las excepciones anómalas. Entonces déjenme dar los conceptos en lo que queda de la clase, y luego el detalle lo vamos a ver precisamente cuando veamos la contestación. Excepciones dilatorias son las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Si se fijan, son cuestiones formales. Las excepciones dilatorias quiere decir, oiga, el procedimiento es incorrecto, pero no estoy tocando el fondo de la pretensión. De modo que subsanado ese problema de forma, técnicamente me voy a hacer cargo del fondo. De alguna manera esta excepción dilatoria no me va a perseguir poder ganar de manera definitiva una pretensión, pero sí poder exigir que se corrijan esos defectos formales. ¿Cuál podría ser una excepción dilatoria con lo que se les ocurre, que se refiere a la forma y no al fondo? ¿Qué ejemplo de excepción dilatoria se les ocurre de acuerdo con lo que ya conocen? La incompetencia del tribunal. La incompetencia del tribunal. Muy bien, José. Efectivamente es un ejemplo de excepción dilatoria, porque se puede subsanar por medio de la presentación ante el tribunal competente. Bien lo que dice Claudio también, si viene mal presentada la demanda porque no cumple con algún requisito, uno puede presentar la excepción dilatoria de ineptitud del libelo. Sin embargo, en la otra gran categoría de excepciones son las excepciones perentorias, las que ahora tienen por objeto destruir el fundamento o el fondo de la pretensión, y por eso van a introducir un nuevo hecho, y este hecho va a ser de carácter impeditivo, modificativo o extintivo de la pretensión del actor. Por ejemplo, el demandante puede decir, oye, usted me debe plata, y yo voy a decir, no, yo pagué. Entonces estoy imponiendo una excepción perentoria, porque estoy agregando un nuevo hecho. Oiga, lo que el demandante dice es efectivo, nosotros celebramos este contrato. Yo le debía plata al demandante, sin embargo agrego un hecho nuevo, que es yo le pagué. Y esto implica que por agregar hechos nuevos, el que lo va a tener que probar es el demandado. Entonces, estas excepciones perentorias van a tener un efecto de restarle eficacia a la pretensión del demandante por cuestiones de fondo. Por eso, cuando estudien, el semestre pasado tuvieron el curso de obligaciones en Derecho Civil, ¿cierto? ¿O están ahora en eso? Ahora estamos en obligaciones. Sí, es verdad, ahora están en obligaciones. Entonces, cuando estudien, por ejemplo, los modos de extinguir las obligaciones, todos los modos de extinguir obligaciones que estudien en Derecho Civil van a ser excepciones perentorias. Y demasiado bien lo que pone Juan Vicente, que a pesar que está con pregunta le llaman una décima porque es así, la excepción de cosa juzgada es una excepción perentoria. Efectivamente la excepción de cosa juzgada es una excepción perentoria porque ataca el fondo, ya no la forma, eso no es corregible porque ya hay cosa juzgada. Y estos son los dos grandes conceptos, las excepciones dilatorias y perentorias. Y a partir de esos dos conceptos surgen los de las excepciones mixtas y excepciones anómalas. Las excepciones mixtas, todo esto, insisto, lo vamos a ver con más detalle cuando veamos juicio ordinario, pero estos 4 conceptos, ténganlos presentes desde ya. Las excepciones mixtas son aquellas que, no obstante tener el carácter de perentorias, pueden ser ejercidas como dilatorias antes de la contestación de la demanda. ¿Cuál es el efecto de esto? ¿Para qué tramitar todo un juicio si es que yo estoy oponiendo la excepción de cosa juzgada que es fácil de resolver? Porque para resolver la excepción de cosa juzgada básicamente hay que acreditar que existió un mismo juicio en el que había una identidad entre las partes, entre el objeto y la causa, con el que existe ahora. Entonces lo que permite el juez, oiga, si hay excepciones de cosa juzgada y de transacción, que son excepciones que por su naturaleza son perentorias, yo igual, voy a permitir tramitarlas como dilatorias para así no tener que tramitar todo el procedimiento, vale decir, existe una lógica de economía procesal detrás. Y existen además las excepciones anómalas, que también son excepciones de naturaleza perentoria, pero que tienen una particularidad, porque las excepciones perentorias, vamos a estudiar, solo se pueden hacer valer en la contestación de la demanda. Sin embargo, si se trata de una excepción anómala, se puede hacer valer durante todo el juicio hasta la citación para oír sentencia en primera instancia. ¿Y alguien sabrá cuáles son las excepciones anómalas? Como no tienen ninguna razón para saber cuáles son las excepciones anómalas, aquí vamos a dar una nueva posibilidad de hacer una tarea para tener alguna décima adicional a quien pueda contestar
en viendo cuáles son las excepciones anómalas, las que ya sabemos cuál es su concepto. Son las acciones perentorias que no solo pueden ser deducidas en la contestación de la demanda, sino que se van a poder introducir durante todo el juicio. Y finalmente, la última forma de reaccionar, que es la reacción más potente, por así decirlo, es con una demanda reconvencional. Acá hay algo que decir que es sumamente importante. La reconvención no es una reacción por sí sola, es una reacción que va acompañada, además de la contestación. No es que yo pueda, me demandaron, yo cómo voy a reaccionar, voy a demandar en contra. No. Lo que significa en ese caso es que yo tengo que contestar la demanda que me hicieron y además tengo que presentar una nueva demanda que se denomina demanda reconvencional. Entonces no es correcto cuando uno dice ¿cómo puedo reaccionar? Decir genéricamente yo puedo reaccionar contrademandando, sino que es más preciso decir que dentro de las reacciones yo puedo, además de oponerme a la pretensión hecha valer por el demandante, puedo reconvenir al demandante. Y obviamente tiene que haber una lógica entre la contestación y la reconvención. Por eso digo que la forma no va a ser allanándose y demandando reconvencional, porque no tendría mucho sentido, sino más bien va a ser oponiéndose y demandando de forma reconvencional. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahora? Sí, dejé 2 tareas, en el fondo de la tarea sobre los tipos de... No, perdón, la sentencia va aún no, porque esa ya la contestó, si no me equivoco, fue Camila, Camila, ¿cierto? Que te pedí que igual me mandara el correo para tenerlo, pero esa ya quedó, pero sí sigue vigente la tarea de esta última respecto de las excepciones anómalas. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Sí, ¿la clase pasada la va a subir? sí. La subo la clase pasada junto con la de hoy, la subimos ahora durante el fin de semana. Muchas gracias. Y ahí le subimos también los PowerPoint. Así que bueno, si no hay más preguntas, que tengan una buena semana de descanso la próxima semana y ya nos vemos la siguiente para seguir con las clases. También la próxima semana les vamos a subir las instrucciones definitivas respecto del trabajo práctico de demanda y contestación para que ya tengan las fechas de entrega y puedan irse organizando. Sí, José, que había levantado la mano. Profe, una pregunta de carácter técnico. Sí. ¿Las excepciones anómalas tendrá relación con el artículo 310, tal vez, del Código de Procedimiento Civil? A ver. ¿Qué dice el 310? No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, que es que lo que pasa es que estaba viendo por los temas de los títulos de la contestación y demás trámites hasta la prueba o de sentencia, ¿ya? Sí, no, sí, va bien. Las excepciones de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda cuando ésta se funde en un antecedente escrito. Es que lo estaba viendo por el tema de que sugiere cuándo hacerlo, ya sea en primera instancia o en segunda instancia. Al final es como la definición de anómala que se puede hacer durante todo el proceso. Efectivamente, José, así que sí, te ganaste las décimas ahora. Al fin. Pero la respuesta a las excepciones anómalas está en el 310 del CPC, que la relación va con el 309 porque el 309 habla de la contestación. Y luego dice, no obstante lo anterior, estas excepciones van a poder interponerse hasta la citación a oír sentencia en primera instancia o hasta la vista de la causa en segunda instancia. ¿Y cuáles son, José, las 4 excepciones anómalas? Las excepciones de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda. Exactamente. Entonces, si se fijan, la transacción y la cosa juzgada son excepciones perentorias que además son mixtas, porque pueden interponerse como dilatorias, y además son anómalas, porque pueden interponerse en cualquier momento del juicio. Sobre la pregunta, Claudio, si se me puede mandar el correo igual, sí, me lo pueden mandar igual, pero evidentemente ya sería sin décimas, de modo que no sé cuál sería el atractivo de hacerlo. Pero, de nuevo, déjenme terminar la clase con esto. Acuérdense de ir repasando. O sea, no, si bien no estamos haciendo Kahoot todos los viernes, vamos a hacer algunos durante el semestre. Pero es útil ir repasando, no solo por esta idea de hacer tarea y ganarse algunas décimas, sino porque de verdad les prometo que de esa manera la materia se entiende mucho mejor, la clase pasa a ser más práctica y entendible, y finalmente les va a salir más fácil el curso.
Dicho eso, tengan una buena semana de descanso y nos vemos la semana subsiguiente. Que estén muy Gracias, bien. profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias, Chao, profe, chao. cuídese. Que esté bien. Igual. Gracias.